Andy, hay un amigo que te quiere saludar. ¿Ah, sí? Sí, es el ex ministro de Economía, casualmente. Axelito, qué alegría. Axel, ¿cómo ¿Por qué estás? pensás que es ese ex ministro? Puede ser otro. Ah, bueno, no sé cuántos amigos ex ministro de Economía puede tener Andy Chango, Es una caja de sorpresas, Andy, así que... Sí, pero la verdad que ex ministros, Axelito, no, estás vos solo en la lista. Hace memoria. Tengo en España. En España sí había 3 ministros que una le toqué las tetas y todo, pero acá en Argentina no. Le tocás, vos le tocaste las tetas a una ex ministra de Economía. Te lo cuento después que ahora estamos con Axel, tenemos que aprovechar. Dale, Axel, ¿cómo estás? No, además me voy a asustar si es su actitud general, qué sé yo. Que sea tan amigo de cualquier tipo de ministro de Economía. No, que le toque cosas. Ah, está bien. Eso también, no le toque nada a Axel Kicillof. Bueno, Axel, gracias por atendernos. Para contarle a los oyentes, además, que ustedes dos, Andy Chango y Axel Kicillof, tienen una amistad desde niños. Se conocen desde chiquitos. Totalmente. Es una amistad bastante inverosímil, inesperada, por lo menos como Pipo Chipolati y Sofovich, ¿viste? ¿O no tanto? ¿Quién sería Sofovich? Porque uno de los dos se te va a enojar mal. Sí. ¿Yo cuál sería? Yo me pido Chipolati, Axelito. Claro. Y además vos pasarías a estar muerto, aparte de ser un forro. Sí, o peor, o cosas peores. Cosas peores también. Bueno, Axel, obviamente que después de hechos los saludos, tenemos un montón de cosas para hablar con vos, no sé ni por dónde empezar. Yo primero felicitarte, Julia, por el programa. La verdad que, sé que estás en eso y me alegra mucho. Bueno, sí, por Futurock en general, pusimos un medio, Axel, somos empresarios de medios. Finalmente. Sí. Finalmente, me dio todo lo que costó, pero sí, tenemos un medio. Sí, bueno. Pero además también, Axel, finalmente, pero fue rápido el proceso. Mira que en diciembre estábamos todos ahí que nos habían echado de la otra radio y en unos pocos meses construyeron un estudio con los medios que había, con esfuerzo y qué rápido estamos al aire otra vez, ¿no? Que parece espectacular. Sí, es genial, la verdad. Espectacular. Bueno, gracias por el reconocimiento, Axel. ¿Por dónde empezamos? El precio del aceite, las importaciones. Hoy se conoció, por ejemplo, que ya estamos a un paso de que se termine de reglamentar y el servicio puerta a puerta. ¿Cómo va a impactar esto en la economía, Axel? No, bueno, me parece que en términos generales, el gobierno de Macri ha demostrado, primero, que el mismo criterio que se utilizó durante la campaña electoral, el mismo método, que yo lo llamaría la mentira, porque la verdad que fue una campaña electoral del PRO que va a pasar a la antología sobre cómo se puede mentir durante una campaña electoral y después, estando en el gobierno, hacer lo contrario a lo que uno prometió y en particular casi todas las cosas que prometió no hacer, más allá de... Y lo vimos hace poquito con el fútbol para todos y bueno, y así sucesivamente con el procrear, el progresar también, ¿no? Todo el precios cuidados, la verdad que todo lo que se proponía conservar básicamente tomó el nombre para desvirtuarlo. Si fútbol para todos quiere decir volver a pagar por el fútbol, es realmente insólito. Y de la misma manera con el tema de abrir las importaciones. Yo creo que durante la campaña se dedicaron a mentir con el tema y ahora siendo gobierno están usando más o menos el mismo método, que es desvirtuar, camuflar, maquillar, esquivar las cuestiones como para hacer una cosa y decir otra. Yo creo que siendo gobierno es más complejo, ¿no? Porque repasaba alguna declaración, las que se consiguieron durante la campaña, porque la campaña también, un poco con la complicidad del periodismo hoy oficialista, ultraoficialista, pero entonces opositor de nuestro gobierno e independiente, ¿no? En apariencia, sí. Que no les preguntaba nada, pero bueno, hubo unas pocas circunstancias, una de ellas, el debate, le tocó al propio Scioli hacerle algunas preguntas a Macri sobre qué iba a hacer, porque el periodismo con el que él hablaba no le preguntaba nada del plan económico. Y acá tenemos que abrir las importaciones, no solo las puerta a puerta, es decir, para que lo entienda todo el mundo, importaciones directas sin impuesto provenientes de un mercado, sobre todo para algunos artículos, internacional que se encuentra absolutamente sobreofertado, con lo cual lo mismo que el mercado textil, es clarísimo que esas importaciones directas van a venir a sustituir producción nacional, básicamente. O sea que lo que debemos esperar es un poco lo que ya se ha visto,
en rubros también insólitos, inesperados, como que uno va al supermercado y encuentra, lo comentaba Cristina, ¿no? Naranjas frescas provenientes de España y cosas rarísimas, pero bueno, hay todos los rubros donde están viniendo una lluvia de importado, ¿no? José Mercado compra todo importado. Compra importado. Axel, ¿te parece que... Y el primo de José Mercado se queda en la calle sin laburo, ¿no? Sí. Que es lo que le faltó un poco a la canción esa de Cerú, ¿no, Andy? Sí, qué lindo, ahora me traes recuerdos de la infancia, porque yo el primer disco de Cerú lo escuché en tu casa, Axel, con tu hermano Nico. Mirá. El vinilo que acababa de salir, no me acuerdo si era Peperina o... Fue la primera vez que los escuché. No, era Grasa, ese es Grasa. Era La Grasa, o incluso el que no tenía nombre, que tenía Cerú Girán, no me acuerdo. Sí, pero me acuerdo de estar en la tarde en tu casa escuchándolo con Nico, sí. Perdón. Mirá, se intercalan los recuerdos de la infancia. Axel, bueno, venías diciendo que esto impacta directamente en los niveles de empleo. Sí. Qué difícil que es pensar en revertir esto después, ¿no? Sí, yo justamente hoy, casualmente reflexionaba con un compañero sobre el tema, porque cuando uno escucha la cantidad masiva de despidos y de suspensiones y ya más claramente cierres de empresas en general, lo que llega a las noticias son las grandes empresas, y bueno, lo vemos por ejemplo con la siderurgia, la propia Techin o Siderca han despedido, cesanteado gente, ha pasado a turnos rotativos, disminuido horas extras, o sea, todas formas de reducir el nivel de empleo y la remuneración de los trabajadores, pero claro, Techin seguramente no deje de existir y se tiene que ampliar de nuevo, tiene uno de los altos hornos, esos que recibió de una forma realmente espantosa, que la ex Omisa estatal, pero uno de los hornos lo tiene parado ahora, porque la producción decayó en el mercado, digamos, en el mercado interno la demanda y entonces bajó la producción. Ahora una pyme, una pequeña empresa... déjame que te interrumpa un segundo y ahora vamos a las pymes. Yo quiero saber por qué, si a Techin le está yendo un poco más mal con este gobierno, o un poco peor, ¿por qué siguen contando con ese apoyo en términos políticos? Mira, yo creo que es relativo y le está pasando con muchos sectores al gobierno de Macri. El otro día hubo públicamente un enfrentamiento entre Techin y el gobierno de Macri, que estuvo involucrado incluso el gobierno de Córdoba, porque tienen que hacer un gasoducto y decidieron, para abaratar costos, traer los caños del gasoducto de China directamente. Sí. Y Techin salió a confrontar con el gobierno, y bueno, son escaramuzas también lo que uno ve por la prensa, sobre todo porque la Clarín, La Nación, que como decía recién, embellece todo lo que está pasando y oculta cuando no se puede embellecer, lo mostró, que no se sabe si fue una operación del gobierno contra Techin, de Techin contra el gobierno, de Clarín contra los dos, porque ese es un poco el sistema informativo del que disponemos hoy, pero no estoy tan seguro, Julia, que cuente con ese apoyo incondicional. Me parece que un poco homologando el gobierno a una empresa, y no lo hago porque yo crea que el gobierno es una empresa, pero me parece que hoy los criterios de empresa y de manejo de empresa, comunicación de empresa y de decisiones de empresa están un poco dirigiendo el rumbo del gobierno y la forma de actuar del gobierno, no solo por sus funcionarios, lo veo en muchos aspectos y me parece que es una clave analítica interesante para ver un poco lo que hace el gobierno, incluso con la oposición y con los empresarios, ¿no? Uno lo ve por todos lados. Si uno trata de ver esto como si fuera una corporación o el manejo de las corporaciones, tomando decisiones en el gobierno, y un poco las cosas se aclaran, porque la verdad que entre las empresas se dan a veces conflictos, sean competencias, sean dentro de la cadena de proveedores o clientes, que se terminan arreglando con guita. Entonces lo que uno ve son algunas postales de eso, lo que hacen público, como otro de los tantos elementos para condicionar a la otra parte, pero yo no estoy tan seguro de que Techin esté conforme con el gobierno, y sí hay una lógica que empieza a primar de negocios en las relaciones del gobierno con el sector privado. Incluso me animo a decir con el tema del fútbol se puede ver algo de eso, y con otros elementos ya más de la política. Pero me parece que es una clave interesante, porque la propia
forma de comunicación. Yo a veces mirándolo a Macri lo veo hablando, eso que le han detectado, no fui yo, pero que le detectaron que cuando habla de los que van a blanquear capitales y las grandes empresas habla en primera persona, Sí. y cuando habla de ahorrar energía habla en tercera, ¿no? Habló también una vez, esto pasó muy desapercibido, pero habló de ustedes los argentinos. Sí, en bueno. una entrevista que le dio a un medio cordobés. Sí, bueno, por eso. Yo digo que eso tiene algo que ver, incluso las arengas breves de Macri, a mí a veces me suenan a los discursos que debe dar en la planta, y alguno he asistido en la planta de producción a algún empresario a sus trabajadores, ¿no? Sí. Donde los felicita por los logros, pero también los llama al esfuerzo, y les plantea todo el tiempo, les marca qué cosas están fuera del alcance de esos trabajadores. También todo este discurso de la clase media o los salarios medios no pueden comprarse un auto, un celular, viajar al extranjero, y lo dice así, y sabemos que no habla de todos los argentinos, por eso está reservado para las élites. Eso está bien que viajen, los gerentones pueden viajar, pero los laburantes no. Y yo un poco lo que veo es que con los sectores empresarios tiene esta relación de junta de negocios, digamos, de conglomerado, de holding. Ahora, vos recién decías también que, bueno, con esta lógica de empresa, en esta clave hay que entender, ¿no?, las decisiones del gobierno. Y también decías que se comportan como una corporación con la oposición. Sí, porque veo también que con respecto a cuestiones directamente políticas, hay esto, mira, me acuerdo incluso de cuando Macri habló del Círculo Rojo, que estaba en campaña, ¿no? Sí. No sé si te acordás. Sí, claro. En un momento le soltaron la mano o le mostraron los dientes en Clarín y diciéndole como que no era el candidato de ellos. Y entonces fue Macri, y en algo que como movida política sonaba medio extraña, pero que ocurrió y que tuvo sus resultados, Macri los acusó a todos. Y dijo, bueno, ustedes son un círculo rojo, no me quieren a mí. Y como diciendo, no me quieren a mí porque yo soy una silla más adentro de ese círculo rojo, y pareciera que lo que quieren es un representante político, alguien ante quien hacer lobby. Pero Macri es, dentro de ese grupo de empresarios, un par también. Claro. Y yo creo que ante la política se está comportando un poco así. También esto del mercado de pases con intendentes, cosas que bueno, que responden más, yo lo veo, y bueno, se podría ser más fino y con más ejemplos también, pero veo que hay una lógica empresarial, donde también está esto despiadado del espionaje industrial, ¿no? Y de qué pasa entre las empresas. El mundo de empresas no es un mundo, digamos, de libre mercado, de felicidad, armonía y competencia entre pares, sino que es un mundo descarnado, despiadado, ¿no? Es la ley del más fuerte y el vale todo. Por eso me parece a mí que estas cuestiones de salir con denuncias contra la competencia y ser, digamos, que no responde mucho a lo que serían no los códigos de la política en sentido tumbero, mafioso de código, sino simplemente de que entre los políticos hay un modo de hablar que muchas veces es también obedece a determinadas interpretaciones históricas o políticas, de dónde uno se encuentra, qué tradición, de qué tradiciones abreva, y que, para no ponerme muy complejo, básicamente que uno tiene una responsabilidad de gestión y de discusión política, que no está dispuesto a romperlo todo. Y me parece que ellos juegan otra cosa. Sí, me da la impresión que es un neoliberalismo fuera de la política, y que tiene, habría que seguir viéndolo, ¿no? Porque la verdad que muchos observan que es la primera vez que llega un empresario en la Argentina a presidente, rodeado de empresarios y con gerentes en funciones de gobierno, que a mí no me preocupa que sean gerentes. Mirá que yo, en algunas obligaciones de gestión que tuve y algunas responsabilidades, opté por gente que venía del mundo privado para que gestionara. No, ese es el problema. El problema acá no es que sea el gerente general de Shell o el presidente de Shell Argentina el que haya llegado a un ministerio. El problema es que esté a cargo del Ministerio de Energía la Shell. Y esa es la sospecha que tenemos todos, ¿no? Que acá no es que
haya un exfuncionario de Shell con responsabilidades de gobierno, sino que la pregunta es ¿para quién gobierna? Claro. Si para todos o para esa empresa de la que fue parte y de la que es propietario. Y lo planteo como pregunta porque pareciera que lo que hizo Macri, y tal vez por desconfianza de los grupos económicos, sea repartir directamente los ministerios a cada uno de los sectores que deberían controlar y gestionar. Entonces, ahí me parece que hay una lógica nueva y viene a cuento de creo que las preguntas que me venís haciendo, porque yo sinceramente lo que observo es que los problemas que está experimentando el gobierno, que son muy visibles, de inconsistencia en el programa económico, yo creo que es un programa económico liberal, pero además lleno de inconsistencias, que esas inconsistencias revelan un poco las contradicciones entre esos grupos económicos que hoy están directamente adentro del gobierno, no desde afuera pidiendo que se haga tal cosa o tal otra, porque hay hombres de techín en el Ministerio de Trabajo. Es como que Macri le ha dado como garantías a los grupos que lo apoyan o que le tienen desconfianza o con los que tienen alguna relación directamente funciones de gobierno. Vos decís que hay cosas que les están saliendo mal en sus propios términos. Sí, no tengo duda, ¿Cómo qué? Porque además, y mira, yo te digo, la inflación. Y salen las quejas en el diario, por ejemplo, hacen una devaluación, ¿no? Y dicen fue la devaluación más exitosa de la historia argentina. Sí, no contaron con la inflación, no están contando la inflación en esa cuenta. Claro, ¿qué sería una devaluación exitosa desde el punto de vista liberal? Devaluar el dólar y que no suban los precios ni suban los salarios tanto como subió el dólar. Entonces Argentina se abarata en dólares. Eso sería una devaluación exitosa. ¿Qué fue lo que pasó? No, y después se fue cayendo, porque a medida que empiezan a subir los precios, vos fíjate, devaluaron al principio un 30%, después un 40%, después se fue a 60%, ahora andará cerca de 50% la devaluación. Y bueno, y en el año los precios, nadie habla de menos del 40 y pico %, lo que ya pasó, ni hablar si la inflación sigue en los niveles actuales. Quiere decir que si vos devaluás un 50% y los precios crecen un 50%, y bueno, los precios internos en dólares están igual que antes. La devaluación ha fracasado. Y si lo que te digo es que no fracasó en términos de que el salario en dólares ahora sí está más bajo. Bueno, pero vamos a ver, porque ahora está hablando la CGT de reabrir las paritarias. Entonces, claro, ellos devaluaron, dijeron que no se iba a ir a precios, entonces fueron a una paritaria que esperaban que fuera del 20-25%, porque era la perspectiva de la inflación que dijo el ministro de Economía, que si tiene una bola de cristal, bueno, no le anda. Sí. Porque afirmó, mira, sobre el déficit fiscal, bueno, no es ministro de Economía, ministro de Hacienda, eso también se empieza a notar, por eso, pero ¿qué es lo que se filtra o surge? Bueno, claro, si vos devaluás, pero después haces un tarifazo mucho más grande que la devaluación, subís la nafta mucho más que la devaluación, la energía, y bueno, los precios van a subir mucho. Entonces, la devaluación no puede ser exitosa en esos términos. De la misma manera que el otro día veía que colocó una deuda en dólares alta, no sé si leyeron la noticia, al 9,15%. Sí. Bueno, nunca durante nuestro gobierno, con el problema de los buitres, digamos, revoloteando, hubo una colocación tan mala en términos de tasa. Y teóricamente se pagó una millonada a Paul Singer, a los fondos buitres, para que se abaratara el crédito en dólares a largo plazo, y no pasó tampoco. No pasó. Claro, entonces eso tampoco digo, están llegando y no, las inversiones no llegan pese al coqueteo permanente con los países centrales y con los mercados financieros, pese a, bueno, el peaje que se le ha pagado con el tema buitres. Entonces yo creo que sí, que el segundo semestre no llega. O sea, ¿Vos pensás que el gobierno ni el calendario le sonríe? Sí, ¿vos pensás que el gobierno quiere que aumente la desocupación? ¿Que forma parte del plan? ¿Hola? No me digas que se cortó. Un boicot. No me digas que se cortó. ¡Censura! Esto es censura, vamos a hacer la denuncia. Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación con... Axelito le dijiste al exministro de Economía. Eso pasa solamente en Futurock, ¿eh?
Sí, le tengo un cariño inmenso, la verdad. Recién lo escuché, decía, qué orgullo, que bien, que es como si yo hubiera estudiado. Sí. No fuiste vos, Yo creo que cada pequeño grupo tiene que tener una persona, ¿viste? Cada familia o grupo humano con un delegado. Yo ya tengo a mi padre neurólogo y Axel. Y Axel es yo ya no tengo que pensar nada, ya estoy reflejado en Bueno, Axel, restablecemos la comunicación. Andy, justo estábamos haciendo tiempo hablando del orgulloso que está de vos. Qué lindo, bueno. Te lo perdiste, Axel, te lo perdiste. Decile que vos estás orgulloso de él, porque si obviamente. No... bueno, sí, no se sabe por qué. ¿Por qué motivo? Iba a preguntar, de chiquito parecíamos igual de inteligentes, nadie le ganaba el truco a todos los partidos. No sé cuándo se abrió la brecha y vos te convertiste tan lúcido y yo tan tarado. Sí. Retomando un poco la conversación. Yo tengo muy buen recuerdo de Andy. Sí. Después... quédate el recuerdo y sigamos con esto de llamarnos y no consolidar la cena que llevamos 3 años. Yo recuerdo que en algún momento, mira, viste esas épocas en la infancia, en la primera juventud, digamos, donde uno tiene un mejor amigo. Yo recuerdo que en algún momento fue Andy. Claro que sí, Axelito, y también la tierna infancia haciendo barquitos con cáscara de nuez los días que llovía y jugando carreras en las canaletas. Eso. Sí, mientras el grueso los deportistas del club competían y jugaban al fútbol y otros deportes. Los intelectuales hacían barquitos. No éramos intelectuales, éramos niños que odiábamos la competencia y no queríamos participar de ese mundo horrible y hacíamos barquitos con cáscara de nuez en el taller del abuelo de Axel y cuando llovía aprovechamos las canaletas y con escarbadientes hacíamos las velas para que vean con pocos recursos lo que Axel ya hacía, ¿no? Embarcaciones en Morón con cáscaras de nuez. Sí, Andy, la metáfora sobre la realidad, qué sé yo. Pero bueno, sí. Retomemos un poco. Me había quedado en... Después, bueno, hagan las famosas cenas y pueden conversar estas cosas. Sí, está pendiente. Hoy si te animás, Axel, hoy vamos a estar con Julia, justo cenando en casa y en Urquiza, así que si querés pasar. Perfecto. Axel, yo te había preguntado, y justo se cortó ahí, si vos pensás que es parte del plan económico de este gobierno que aumente la desocupación. Mira, me cuesta ponerlo así, pero lo mismo pasa con el enfriamiento de la economía, ¿no? Con la recesión. Yo hoy no veo que tengan otro plan antiinflacionario que la recesión. Es decir, que la caída de la demanda, del salario, de las bueno, también del nivel de ocupación, del empleo, ¿no? Porque cuando hay baja demanda y bajo salario no hay otra que caiga la actividad y el empleo. Y hoy yo creo que están haciendo también una de esas maniobras que yo comentaba antes, discursivas, de poner ellos mismos digamos, me sale la palabra rasero, pero es un poco antigua, ¿no? El termómetro con el cual hay que medir si les va bien o les va mal. Entonces ellos decían que el segundo semestre iba a ser bueno porque iba a bajar la inflación y iban a venir las inversiones. Y yo me preguntaba si deberíamos estar atentos solo a esas dos variables, porque la verdad que en Argentina ha pasado que la inflación bajó mucho, caso del plan de convertibilidad, porque se abrieron las importaciones, se liquidó el mercado interno, se liquidó la producción interna, entonces como no había quien compre, la verdad que las cosas salían lo mismo o había que tirarlas, no se podía comprar, y eso empieza a generar una desaceleración de los precios que en términos económicos justamente a resultado de que no hay ventas. Axel, me falta una variable para conversar con vos, que es la cuestión tarifas. Sí. No, el tema tarifario yo creo que bueno, que también se le está acabando un poco este recurso, ¿no? Se está agotando un poco, ¿no? De echarle la culpa al pasado y prometer un futuro mejor, ¿no? Como forma de no hablar del presente y de lo que está haciendo el gobierno de Macri. La verdad que el tarifazo trataron de justificarlo, creo que al principio apelaron al primer recurso que usan comunicacionalmente, que es negar la realidad, ¿no? Hicieron el tarifazo y bueno, si pasa, pasa. Y lo presentaron como otra cosa, sinceramiento, cambio en el cuadro tarifario. Era un tarifazo como no hay memoria en la Argentina, ni siquiera el Rodrigazo fue así de duro. Cuando empezó a salir mal y empezó a haber reacción social, bueno, ahí empiezan a buscar un responsable, un culpable y a buscar explicaciones. Si pueden ni hablan de los desastres cuando los cometen.
pero cuando empiezan a explicar la embarran más, porque la verdad que le echaron la culpa del tarifazo al gobierno anterior, pero ni siquiera con un discurso único. Dijeron que el problema era de mucha demanda, porque teóricamente Argentina a diferentes medidas de ahorro energético, pero no se ha hecho en ningún lugar del mundo multiplicando por 1000 la tarifa. A ver qué pasa. Claro. No es así como se consigue ¿Vos un ahorro energético. ¿Qué pensás que puede terminar pasando con esto? Y yo creo que, ahora le han puesto teóricamente un techo de 400, 500% que no conforma a nadie, ¿no? Porque también multiplicar por que tu salario crezca 15%, como debe haber pasado en la mayoría de los rubros hasta ahora, y la tarifa de gas solo crezca 500%, al mismo tiempo que la de la luz creció otro tanto, que el subte ahora lo quieren aumentar un 70%, que la nafta crece un 50%, digamos, y el changuito de supermercado un 40%, digamos, no hay cuenta que no cierran. Me parece que ahorrar energía simplemente haciendo que te corten la luz porque no la puedes pagar no es una forma de ahorro de energía razonable para plantear de cara a la sociedad. Después dijeron que se había acabado la electricidad o el gas o la energía en Argentina, entonces se acabó, entonces hay que pagar cualquier precio. No, la verdad que una salta de mentiras, ¿no? Y me parece que como ha caído en la cuenta la gente de que no puede ser, que es todo contradictorio, improvisado, mentiroso y demás. Yo me acuerdo el problema que nosotros tuvimos no con el señor Aranguren, con la Shell, es que Shell quería aumentar mucho la nafta, sin motivos, ¿no? Sí. Y entonces, cuando fuimos gobierno, le dijimos que eso no se podía hacer, pero ahora, claro, tienen el Ministerio de Energía. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan mucho la nafta, la luz, el gas. Y uno podría discutir un cuadro tarifario, podría discutir 500.000 cosas, la oferta energética, la demanda, podría discutir 500 cosas, lo que nosotros hicimos bien, lo que nosotros hicimos mal, 500 cosas, pero así me parece que no es Y después veía de nuevo una de las citas de Michetti que decía, ¿cómo vamos a hacer un tarifazo? Eso es imposible, además mintieron hasta sus propios votantes. Axel, a mí me deja de piedra cuando dicen, vamos a poner el límite al 400% o al 500%, ¿no?, de la suba de los impuestos. Yo que vengo de afuera, en Europa un 500, 400%, ¿cuánto tiempo tardaría más o menos en lograrse? O sea, desde la Edad Media hasta el día de hoy suben 400%, calculame en siglos, sí. Porque acá parece normal. Sí, pero vos mirá, yo creo que parezca normal tiene que ver un poco con el agobio que hay a nivel informativo y mediático, ¿no? Pareciera, mirá, cosas de los últimos días, encontraron a Michetti $50.000 que había ocultado, que había hecho la denuncia porque se los robaron, ¿no? Pero, sí, $50.000 que tenía en la casa. Empresas en los paraísos fiscales. Pero todo eso no es indignante porque Clarín dice que no es indignante y porque dura 15 segundos en el portal online. Pero si estuvieran machacando todos los días con cualquiera de esas cosas sobre lo que pasa con las tarifas, yo creo que si todos los días Clarín, La Nación, TN, el sistema, esa verdadera cadena nacional privada, pero ahora que el gobierno forma parte de ese círculo privado, es como una cadena nacional pública porque lo privado se ha hecho público y lo público privado, ¿no? Entonces yo creo que como no machacan y no fomentan que la gente, hay un changüí más para que esto pase de largo, pero la verdad es que no debería y no va a pasar de largo. Yo veo que esta especie de anestesia con lo que hizo el gobierno anterior, sus funcionarios, y ya está pasando el efecto. Axel, muchísimas gracias por la conversación, te esperamos esta noche. Invitar a Sole también, pueden venir todos los hijos. Axel, muchas gracias por conversar con Futurock.